Bueno, pues yo quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Rocío Stevens. Como hemos platicado anteriormente, estamos buscando especialistas, conocedores de los temas profundos, técnicos, que llevan muchos años en esta materia, para que nos ayudes a entender, Rocío, a la gente común y corriente que no tiene las herramientas y la experiencia técnica que tú tienes. ¿Cuál es el problema de la desigualdad? ¿Por qué se está convirtiendo en un tema mundial de la posmodernidad? Porque es un tema que ahorita está generando tanta irritación social, no solo en México, sino en países desarrollados. ¿Qué es lo que la está causando? ¿Cuáles son los orígenes de esta gran desigualdad, Rocío? Gracias, muchas gracias Gustavo por la invitación y hola, buenas tardes al público que nos ve. Pues qué bueno que tocamos este tema porque como bien lo dices, la desigualdad es un tema estructural que está presente en México, que se conecta además con tendencias globales. Y lo que quisiera que entendiera la gente fundamentalmente es que la desigualdad no es una cosa natural. Existe la escuela de pensamiento que dice que no hay una igualdad perfecta, ¿no? Y podríamos debatir, pero en términos generales estar más o menos de acuerdo en que no hay países con igualdad perfecta, pero hay de desigualdades a desigualdades. Lo que vemos en México y la tendencia mundial que vemos es de una desigualdad extrema. La desigualdad la voy a definir y describir, digamos, en términos muy sencillos. Puede ser de ingresos, de riqueza, de acceso a oportunidades, a bienes, a servicios, a derechos, de poder, que puede ser poder como relacionado con lo que decía, de poder político, económico. La desigualdad tiene muchas caras y muchos matices. Es fundamentalmente una brecha que provoca una carencia de acceso a cierto tipo de recurso y que por lo tanto tiene un efecto negativo en los resultados de vida de las personas. Y esta es la Pero esto parte se más está grabando, importante. ¿verdad? Esto es lo que entiendo yo, porque yo he visto gráficas que ahora el 1%, Rocío, ese del 1%, que tiene más del 50% de la riqueza en el mundo. ¿Cómo está este indicador que siempre nos confunde, el 1% de la población? Sí, digamos, hay dos indicadores clásicos que se utilizan para hablar de desigualdad económica, que tiene que ver con los ingresos y tiene que ver con la riqueza, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Los ingresos, aunque suene obvio, quizá no lo es para todas las personas, los ingresos es lo que recibimos en un periodo de tiempo determinado, que tiene que ver con el trabajo, que puede tener que ver con transferencias, etcétera, ¿no? Los ingresos, digamos, le dicen los economistas, es una medida de flujo, es una cantidad cada cierto tiempo, ¿no? Eso es ingreso. La riqueza es lo que podemos acumular. La riqueza, dicen los economistas, es una medida de acervo. Las personas que tienen pocos ingresos generalmente pueden tener poca riqueza porque pueden ahorrar poco. Si tú gastas casi todo tu ingreso en salud, en educación, en consumo, en alimentos fundamentalmente, pues, tienes poquísima capacidad de ahorro, no tienes una cuenta de banco, entonces, ¿qué sucede? No puedes generar riqueza, no puedes tener ahorro, no puedes comprar un departamento para rentar, una casa, una inversión, ¿no? Entonces, lo que vemos a nivel global es que muy pocas personas concentran mucho tanto del ingreso como de la riqueza, pero fundamentalmente de la riqueza. Para ponerlo en términos eh, factuales, digamos, diría dos cosas. En México, las 10 personas más ricas tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de la población. O sea, 10 Lo voy a personas repetir. tienen lo que 55 millones de personas. Sí, más o menos, ¿no? El 50% más pobre de la población es más o menos el equivalente a la riqueza del 50% más pobre, es lo que concentran las 10 personas más ricas de México. Eh, Eso es una medida de riqueza. Ahora, en términos de ingreso es un poco más complicado y hay muchas fuentes de información alrededor de ingreso. Oxfam lo dijo en el 2015. En el 2015, el 21% del ingreso nacional se concentraba en el 1% más rico de la población, con datos de fuentes más recientes, por supuesto, el
el informe de Credit Suisse del año pasado, se podrían hacer cálculos más recientes. Algunos cálculos apuntan, por ejemplo, a que el 1% de la población en México concentra el 34% del ingreso. Hay una serie de cosas técnicas alrededor de esos cálculos, pero lo que es importante destacar, digamos, es el tamaño de la brecha, ¿no? O sea, simplemente teniendo en mente esta cifra, 10 personas concentran tanta riqueza como el 50% más pobre, la brecha es enorme. Esa brecha... A ver, déjame hacer ahí una acotación. Sí. Se dice que esto es el problema del neoliberalismo. El neoliberalismo que exacerba esta desbocado permisividad a los mercados, al capital, que no protege, que no garantiza el acceso a los que no están en las mismas condiciones de igualdad, de oportunidades, de educación, de trabajo. Y por otro lado dice, no, pues en el mundo se ha reducido muchísimo la pobreza en los últimos 20 años con el acceso de China. Simplemente, pues no sé, creo que 200 millones de chinos dejaron de estar en situación de pobreza. Y a nivel agregado, pareciera que el mundo sí avanza a superar la pobreza, no la desigualdad, la pobreza, ¿verdad? Entonces, la pobreza que es pues, medida en distintos indicadores. El Banco Mundial creo que son casi $2 de ingreso monetario al día. En México, pues tenemos los indicadores del Coneval, que es más sofisticado, la multidimensional. Pero la pregunta es, ¿existe una relación, Rocío, entre desigualdad y régimen político? Es una muy buena pregunta y se ha discutido mucho al respecto. A ver, lo voy a contestar en los siguientes términos. En los países en donde hay menos desigualdad, típicamente hay tres cosas. Un estado de bienestar. Eso quiere decir que hay un estado fuerte, un estado que puede recaudar impuestos, que los recauda de manera progresiva, que los distribuye de manera eficaz. Hay un estado de gobernanza, es decir, hay salvaguardas y reglas que tienen que ver con transparencia, con lucha contra la corrupción, etcétera, que hay mecanismos institucionales que funcionan, digamos, en el ordenamiento político. Y tres, normalmente hay, y a lo mejor aquí, o sea, igual podemos entrar al debate, normalmente hay una distribución del ingreso de entrada mucho mejor que en países que son muy desiguales, ¿no? La distribución del ingreso en México, hay algunos estudios que nos llevan hasta, por ejemplo, la década de los 40. Desde entonces es tremendamente desigual. Y esto quiere decir que en los años que podríamos pensar de 1980 ahora, sí se ha disminuido pobreza extrema. No se ha disminuido en términos muy significativos, pero bueno, se ha disminuido pobreza extrema. Pero no se ha cambiado nada fundamentalmente en cuanto a régimen político. Es decir, o sea, tenemos los instrumentos clásicos de la política social, programas sociales, etcétera, y luego los instrumentos de la política monetaria, lo que sea, que más o menos algo hacen en términos de la pobreza extrema. Pero no se ha tocado en nada, no se ha tocado absolutamente nada lo que tiene que ver con los privilegios, lo que tiene que ver con las estructuras más grandes y fuertes que tienen que ver con la política económica, y no se ha tocado nada lo que tiene que ver con las estructuras, digamos, sociales, que también transmiten privilegios. Las Yo estructuras creo que lo sociales, fiscal, lo fiscal también, Rocío, o sea, que tiene que ver ahorita que te estaba con la política de escuchando, privilegios, ¿no? sí, cuando te escuchaba, pues para mí el modelo de los estados de bienestar son pues los países nórdicos, los países socialdemócratas, creo que han resuelto el modelo civilizatorio de una manera más afortunada, pero tienen regímenes fiscales muy distintos a los que tenemos en México, y en México no se han tocado estos regímenes fiscales. Yo creo que ahora se habla de que pasando las elecciones tendremos que entrarle al tema de una reforma fiscal, y ojalá este ingrediente pues entre para garantizar
mejor distribución, cómo fortalecer un Estado, ¿verdad? Pero que redistribuya mejor, porque no estoy seguro, no sé cuál sea tu opinión, que los programas sociales que no tienen pues una serie de garantías de seguimiento, como pudiera ser jóvenes, las becas que no están ligadas a nada, los programas de distribución de recursos y transferencias, pero que no están ligadas a educación, a salud, como antes estaba el Progresa o el Prospera. ¿Qué tanto me garantiza que darle más dinero sí va a combatir la desigualdad o simplemente es una manera más ineficiente de combatirla? ¿Qué opinas al respecto? Dos cosas. Primero, el tema fiscal es fundamental. O sea, no hay realmente una forma en la que un, un proyecto político pueda revertir años de desigualdad económica si no hay una acción del Estado de redistribución, y eso se hace a través de la política fiscal y los programas sociales. Entonces, no tocar la política fiscal desde hace años, pues es justamente no tocar privilegios, ¿no? Bueno, dos. Respecto de los programas sociales, o sea, los programas sociales en México han tenido un efecto paliativo, ¿no? En el combate a la pobreza, en el combate a la pobreza extrema, pero los programas sociales, o sea, si vemos la distribución del ingreso así como un continuo, ¿no? En donde tenemos, pues, a las personas de mayores ingresos y a las personas de menores ingresos, pues los programas sociales se concentran acá, ¿no? Tienen una serie de problemas o de retos, si quieres, en términos de transparencia, de efectividad, el debate de si deben de ser focalizados o universales, etc. Pero los programas sociales siguen enfocándose de este lado. Obviamente no se van a enfocar programas sociales para, pues, las personas de mayores ingresos, ¿no? Para esas personas de mayores ingresos, lo que tenemos que utilizar son los otros instrumentos de política pública, que son precisamente los instrumentos que tienen que ver con la política fiscal, u otro tipo de instrumentos, como por ejemplo la política laboral, ¿no? Hay también, digamos, mucha discusión alrededor del tema de la política laboral en México, pero la política fiscal es esa que realmente nos lleva a discutir cómo están hechas las estructuras de poder en México y quién se beneficia y quién paga más respecto de cuánto tiene. Los programas sociales en México que tienden a condicionar transferencias económicas respecto de ciertas cosas como educación o como salud o algo así, han probado ser medianamente efectivos, pero tienen efectos secundarios no beneficiosos. Por ejemplo, los programas sociales que vinculan una transferencia monetaria a que el niño o la niña asista a la escuela, ponen una carga de trabajo de cuidado en las mujeres, porque son las mujeres típicamente en las familias las que se encargan de ver que los niños vayan a la escuela. Y así podríamos discutir una serie de cosas. Y en ese tema tú has avanzado mucho en el tema de la desigualdad también respecto al género, a la mujer, a cómo hay esta carga. Tendríamos que avanzar a una sociedad del cuidado donde toda la sociedad nos hagamos cargo de las personas que tienen menores condiciones que otras y no que caiga todo en la visión tradicionalista de que las hijas, las esposas, las madres sean las que tengan que atender a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad y que esa carga pues caiga también en el género y aumente la desigualdad también por esta característica, ¿verdad? Sí, absolutamente. Diría dos cosas en ese sentido. Es indispensable que haya sistemas públicos de cuidados que estén financiados a través de mejores sistemas fiscales y mejores programas sociales. Y los sistemas públicos de cuidado lo que deberían de hacer es precisamente redistribuir y reducir esa carga extrema de cuidado que está ahora mismo en las mujeres y las niñas, no solo a los hombres, sino a el mercado, el Estado y otros miembros de la familia. No se trata de decir, pues las mujeres no lo hacen, entonces ahora que le pase a todos los hombres. No, el cuidado es una función social. El trabajo que hoy hacen las mujeres y las niñas en encargarse de
pues que si la casa, pues que si los niños, pues que si las personas adultas mayores, pues las personas con discapacidad. Ese trabajo sostiene el sistema económico, hace posible que funcione la vida. Entonces, no se trata solamente de pasarlo de una persona a otra, digamos, en un microcosmos familiar potencialmente sí, pero a nivel estructural se trata de que el mercado y el Estado y la sociedad participen de lo que implica el cuidado de las personas. Oye, una pregunta que me surge. ¿Hay alguna relación que ustedes hayan detectado entre desigualdad y violencia? Pues es interesante eso. Hay algunos estudios, digamos, no necesariamente en donde se haya identificado una causalidad, o sea, no se puede hablar de una causalidad directa, aunque sí hay estudios, hay algunos del Banco Mundial y otras instituciones, en donde, digamos, a más desigualdad, más violencia, porque se crean, digamos, como cadenas, ¿no?, sociales de precariedad, y la precariedad lleva a la tensión social, etcétera. Pero es un tema que requiere todavía mucho más estudio. Oye, bueno, ya para agradecerte y terminar, Rocío, apreciar mucho tu disposición y que nos compartas tu visión y experiencia. Para la gente común y corriente, para la gente de la calle, como que sienten que estos temas son muy ajenos, que se siente la impotencia de que pues nomás los invade, pero no hay posibilidad de influir para que esto se modifique. ¿Tú identificas algo que la gente pueda pues avanzar para que seamos una sociedad eh, más incluyente, más igualitaria, que desde el punto de vista de las personas, de las sociedades, podamos avanzar en esa dirección que pudieras recomendarnos? Yo diría, primero, hacernos conscientes de que nuestra obligación y nuestra responsabilidad como ciudadanos empieza en la información, empieza en involucrarnos al nivel de nuestra comunidad, de nuestra colonia, de nuestra iglesia, si quieren, de nuestra familia, de lo más cercano que tenemos, y empezar a contribuir ahí. Pero la contribución nos debe de llevar en un camino que ojalá todas las personas algún día puedan transitar, que es el camino del activismo, que es el camino en el cual yo transito desde hace muchos años. Y el activismo no es otra cosa más que estar consciente de que las decisiones que toman personas como tú, como nuestros políticos que están haciendo cosas todos los días, nos impactan en nuestro día a día, y por lo tanto, no solamente tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de llamarles a ustedes a rendir cuentas, de decirles a ustedes qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Eso lo vamos a tener que hacer en las próximas elecciones con nuestro voto, pero ahí no se acaba. Sí, sobre todo este tema también de la sociedad civil, ¿verdad? El activismo. Creo que lo mencionaste en alguna manera. Este, el, el equilibrio que debe haber entre qué tanto Estado, qué tanto mercado y qué tanta sociedad para poder tener pues el mayores oportunidades, derechos y participación de todos para pues tener un entorno en el que cada quien tenga la libertad, pero también el acceso garantizado a un piso parejo, ¿verdad? Creo que nos falta mucho por avanzar en eso. Y pues Rocío, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, y pues a la gente que nos sigue, si les gusta, pónganle like y pónganle compartir y suscríbanse a estas charlas que tenemos con los especialistas, como en este caso contigo, Rocío. Muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias.